Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente. Vamos a enfocarlo hoy en Venezuela. Estos son los hechos. En medio de trágicos y violentos ataques a la oposición, una negativa para que haya observación internacional, una aguda crisis económica y unos supuestos planes para un golpe de Estado denunciados por el chavismo, comenzó la recta final de las campañas para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Queremos cambiar la persecución por el perdón. Queremos cambiar la violencia por la paz. Y esa paz llega el 6 de diciembre. A votar todo el 6 de diciembre y a ganar. Fuerza, la fuerza de la fe. Ese es el debate. Por primera vez en 16 años el chavismo llega a unas elecciones con desventaja frente a la oposición, según revelan las más recientes encuestas. Por esto el socialismo, bajo su premisa de ganar como sea, ha optado por persuadir al pueblo venezolano, a quien lo amenaza con perder todos los beneficios que a su parecer les ha dado la revolución ante una eventual victoria de sus detractores. Incluso el propio presidente Maduro ha advertido sobre las consecuencias que esto traería para la nación. Una etapa de caos, violencia y protesta, según el propio Maduro. ¿Qué le espera a Venezuela? Hoy lo vamos a debatir aquí en Zoom a la noticia. Con ese tema comenzamos. Bienvenidos. Y lo hacemos con nuestra pregunta del día, @NTN24 Zoom, en nuestra cuenta en Twitter. Los invitamos a opinar. ¿Cree usted que influirán las amenazas y los actos de violencia de las campañas legislativas venezolanas en las elecciones del 6 de diciembre? A pocos días de los comicios parlamentarios en Venezuela, la tensión aumenta por una serie de ataques en contra de los candidatos de la oposición. Los actos de violencia ya cobraron una vida. La del secretario del partido opositor Unidad Democrática, Luis Manuel Díaz, quien fue asesinado durante un acto público en el que también se encontraba la esposa del líder opositor, Leopoldo López. El miedo y la violencia se tomaron las campañas electorales venezolanas. A 6 días para las elecciones parlamentarias en Venezuela, la tensión política va en aumento. El ataque que puso a la violencia política en el primer renglón de la campaña fue el asesinato durante un acto público del secretario del Partido de Acción Democrática, Luis Manuel Díaz, el pasado 25 de noviembre en el estado Guárico. En este lugar también se encontraba Lilian Tintori, esposa del líder político preso Leopoldo López, y otros candidatos de la oposición a la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro, eres el único responsable de las muertes, de la violencia, de las agresiones que nosotros hemos vivido en las calles de Venezuela. Maduro pronto rechazó la acusación y anunció investigaciones. Sin embargo, dejó claro que el chavismo tenía su propia versión de los hechos. El ministro del Interior ya tiene elementos que apuntan hacia un sicariato de ajuste de cuenta de grupos rivales. Ya basta de que esta derecha trate de enlodar al pueblo chavista y bolivariano. Las acusaciones se sumaron a la lista de denuncias realizadas por la oposición, que con fotos y videos han evidenciado otros ataques en varios estados durante eventos proselitistas. Como al que fue expuesto el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, en el estado de Bolívar, según él, por hombres armados enviados por el chavismo. Nicolás Maduro el día de ayer, como dicen, mandó a echarme plomo y no pudo ni con el plomo. Otro de los ataques se produjo en el barrio popular Petare, en Caracas, donde una caravana de motos liderada por el candidato opositor Miguel Pizarro acabó dispersada tras un tiroteo. Ustedes pueden tener las ametralladoras que les dé la gana, pero nosotros tenemos algo que es mucho más poderoso que ustedes: la fuerza y el clamor de un pueblo que se cansó. La mayoría de los eventos tienen en común que son perpetrados por hombres vestidos con símbolos oficialistas y se producen en zonas consideradas bastiones chavistas. Sin embargo, los voceros del chavismo niegan cualquier relación. Grupos armados del chavismo atacaron a no sé qué. Eso es el expediente que ellos quieren montar ante el mundo, de mentiras. Pero esta ola de ataques contra la oposición no es nueva. Mucho antes de que iniciaran las campañas, ya se visualizaba cuál sería el desarrollo de esta contienda electoral. El primer ataque del chavismo fue a la líder opositora María Corina Machado, quien fue inhabilitada para participar en política por 12 meses. Por la misma medida fueron cubiertas otras fichas importantes de la oposición. El chavismo también cerró la puerta a cualquier posibilidad de observación internacional en los comicios. A un grupo de presidentes, organizaciones continentales como la OEA e incluso algunos bloques regionales les dijeron que no a su propuesta de estar presentes el día de las elecciones como veedores para evitar cualquier tipo de fraude.
Solamente organismos como la UNASUR y Mercosur, que son cercanos al gobierno chavista, están autorizados para acompañar estos comicios, lo que para algunos deja el camino listo para el propósito oficialista este 6 de diciembre. Ganar como sea. Debatimos este tema. Saludos desde nuestros estudios en Miami a Daniel Romero, analista político, abogado. Desde el Centro Internacional de Noticias, Wilson Castro, miembro de la Dirección Nacional del Partido Primero Justicia, nos acompaña. Y desde Caracas, Venezuela, Víctor Hugo Juárez, analista político internacional, profesor universitario. Señores, un gusto tenerlos y que participen aquí en el programa. Bienvenidos. Quiero retomar la última frase del presidente Maduro cuando dice, en nuestro reporte, cuando dice que hay que ganar esas elecciones como sea. Señor Castro, ¿cómo interpreta desde la oposición cuando escuchan al presidente de un país decir que tienen que ganar las elecciones como sea? Bienvenido. Primero que todo, Andrea, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos ven. Bueno, mira, desafortunadamente para nosotros los venezolanos eso no es ninguna novedad. Evidentemente esto es muy anormal para cualquier ciudadano del mundo que habite y que vive en democracia y que sienta que unas elecciones en su país no es más que un evento electoral al cual ellos van a decidir sus autoridades legislativas, ejecutivas, y de allí en adelante su vida sigue normal. Evidentemente esa palabra como sea no es más que la campaña del miedo a la cual hemos sido sometidos nosotros durante muchísimos años, porque esta vez lo que notamos es la desesperación del gobierno a un máximo extremo porque se encuentran, por supuesto, por primera vez en desventaja. Hay una desventaja que tiene que ver más que con causas políticas, con causas sociales y económicas. Un presidente como Hugo Chávez Frías, el presidente fallecido, Nicolás Maduro, que tenía un barril petrolero con más de $100 por cada barril, bueno, tenía mucho dinero para comprar conciencias, para regalar, para el populismo, y eso se le acabó. Un país donde la gente tiene que hacer colas para comprar un pañal, una medicina, leche, donde tienen que amanecer en los abastecimientos, donde viven la violencia día a día, ya no hay promesa que se le pueda cumplir. Entonces la única campaña que les queda, lo único que pueden hacer es tratar de sembrar miedo para sembrar abstención, para que la gente de la oposición, que hoy es mayoría, y no me refiero solo a la oposición política, sino a todos los que estamos en contra del gobierno, no vayamos a votar. Esa campaña ha sido permanente, pero te aseguro que ahorita esa palabra de como sea significa cómo sembrar el miedo. ¿Solo creen que es eso, sembrar miedo, es pura advertencia, o realmente se puede pasar de esa advertencia a alguna hecho real? Mira, no es una advertencia, es una realidad, es una práctica permanente en la política de terrorismo de Estado. ¿Que pueden llegar a hacer qué? Bueno, pueden llegar a hacer cosas como la que vimos nosotros en días pasados, a asesinar en una tarima a un dirigente político, bueno, lo que vimos también que pasó con Enrique Capriles, con Pizarro, lo que vimos que está pasando con María Corina. María Corina Machado es la diputada que ha sido mejor evaluada por todo el país venezolano como diputada. Y entonces, como no podían contra ella, simplemente la inhabilitan. Entonces, es utilizar todas las herramientas que tengan para tratar de parar algo que estoy seguro que no van a poder parar. Que es detener un cambio que viene impulsado no solo por una clase política, sino por un país que se cansó y quiere un cambio. Señor Juárez, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué opina usted de lo que está escuchando? Una política de miedo, de meter miedo, de advertencia, de que puede llegar a los hechos. Por un lado, yo quiero entender desde el otro lado qué significa o cómo se plantea cuando el presidente Maduro dice que hay que ganar las elecciones como sea. Bueno, ante todo un cordial saludo, muy buenas noches a toda la audiencia de NTN 24. Yo desde mi perspectiva académica como analista político considero evidentemente que es un mensaje directo que le envía el presidente Maduro a la militancia, una militancia que en estos momentos, una dirigencia revolucionaria, se ve unida, compactada a menos de una semana de las elecciones, en contraste completamente a una dirigencia opositora que se ve fraccionada y que tiene un conjunto de contradicciones a lo interno de la mesa de la unidad que imposibilita una opción clara o una posible opción clara de triunfo de cara a los comicios del próximo 6 de diciembre. Es importante que destaquemos que el tema de la violencia de los medios de comunicación siempre se ha tratado de asociar con las formas de organización popular del chavismo, pero recordemos que aquí los que promovieron un golpe de Estado, y muy bien lo sabe uno de los panelistas presentes en este debate, en el 2002 fue precisamente la oposición venezolana, y me voy a un hecho del año pasado, en el 2014, cuando se llamó de forma irresponsable a una denominada salida, un año donde no había
ningún tipo de comicio electoral y se generó violencia desestabilización que se tradujo en 43 muertos. Entonces, es importante que destaquemos esto. Si no tenemos elementos jurídicos que puedan respaldar una denuncia, porque cualquier grupo puede colocarse una camisa roja y decir que sí chavista y accionar un arma con un grupo de manifestantes, sea opositor o sea del mismo chavismo, y es importante que apelemos a los principios democráticos, apelemos a los principios jurídicos, tanto del derecho interno venezolano como del derecho internacional. Ahora, señor Castro, bienvenido y gracias, señor Romero, gracias por acompañarnos, bienvenido desde Miami. Muchos han dicho que el futuro de Venezuela realmente está en juego. Un gusto tenerlo. Muchos también han catalogado esta elección como de David versus Goliat, casi porque hay una disparidad en cómo se llegan a estas elecciones. Hay una neutralidad del Estado y las instituciones, un acceso no igualitario a los medios de comunicación públicos, se ha cuestionado la transparencia del proceso, la independencia de las autoridades, la financiación de las campañas, etcétera, etcétera. Muchos también podrían decir que la cancha está inclinada hacia un lado. Si es así, ¿qué le espera al pueblo venezolano o a la democracia, más bien, a esa palabra tan ensuciada por algunos líderes hoy por hoy, este 6 de diciembre? ¿Qué le espera a la democracia de Venezuela? Andrea, bueno, te repito, muy buenas noches, gracias por la invitación. La democracia en Venezuela desapareció hace casi 17 años. En Venezuela no existe democracia, en Venezuela existe un régimen autoritario de corte marxista, manejado directamente por los hermanos Castro de la isla de Cuba y donde las opiniones, los valores, la disidencia no tienen cabida. De manera que hablar de democracia ya estaríamos partiendo de un supuesto falso. En segundo lugar, es muy interesante oír la manera como estos analistas del régimen tratan de dar explicaciones y más bien parecieran parafrasear a Mario Moreno Cantinflas, porque por una parte dicen que ellos no son los que están generando la violencia, pero por la otra parte el primer vocero del régimen, que es el presidente inconstitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, ese es el primero que está llamando a que deben ganarse las elecciones a como sea, y además de eso no podemos olvidar su otra declaración en la cual dijo: ¿qué pasa si yo me vuelvo loco? Entonces el problema es que no hace falta que se vuelva, ya está. Y la verdad verdadera es que el proceso que vamos a presenciar el 6 de diciembre va a traer como consecuencia el hecho de que se abra de una vez por todas la grieta que existe en aquella gran farsa que ha montado el régimen durante estos casi 17 años. El pueblo de Venezuela mayoritariamente va a salir a votar y lo que tenemos que estar claros, ese pueblo que quiere libertad, que quiere un país en vías de progreso, es que no solamente es necesario ir a votar, hay que ir a votar, hay que quedarse en los centros de votación. Aquí hemos hablado mucho de la diferencia que puede tener en estos momentos en encuestas, en números, la oposición versus el chavismo. Yo quiero que revisemos alguna de esas encuestas que posicionan a la oposición casi 16, 20 puntos por arriba del gobierno. Revisémoslas. Las últimas semanas en Venezuela estuvieron marcadas por la violencia en contra de la oposición. Para los expertos, esto le ha cobrado factura al chavismo de cara a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Esto se ve reflejado, según los expertos, en los resultados entregados por las principales casas encuestadoras del país, que dan como ganador a la oposición entre un margen del 15 al 30% de ventaja frente al oficialismo. En la encuesta publicada por Benebarómetro, los opositores cuentan con la preferencia del 42,7% y el oficialismo con un 27,6%. Según una encuesta de la firma Data Analysis, el oficialismo perdería la mayoría que ostenta en la Asamblea, al solo alcanzar el 25% de los votos frente al 45,8% de la oposición. Por otro lado, la encuesta de la empresa Keller y Asociados, un 59% de los consultados votaría a favor de la oposición, mientras que un 25% lo haría a candidaturas chavistas. El pueblo estamos seguros que se expresará
a pesar de esto, con la misma contundencia que vemos en las encuestas actualmente. Sin embargo, no todo está perdido para el oficialismo. La encuestadora venezolana Interlaces, aunque en ocasiones anteriores había dado ganador a la oposición, el último censo muestra lo contrario. De acuerdo con el sondeo que se realizó a 500 adultos del estado de Vargas, un 41% dijo que votaría por los candidatos chavistas, mientras que un 24% anunció que lo hará a favor de los postulantes opositores. Por el momento, estos son los resultados que brindan las encuestas. Sin embargo, la última palabra la tendrán los venezolanos este 6 de diciembre en las urnas. Maduro ha criticado duramente estas encuestas que dan como ganador, ya lo vieron ustedes, a la oposición en las elecciones parlamentarias. Los datos son de varias encuestas, no solo de una, pero así las califica el presidente Maduro. Porque la burguesía viene diciendo que la revolución bolivariana se acabó, que ellos tienen encuestas que van a ganar por 150%. Burgueses, oligarcas, vayan a las calles para que ustedes vean la verdadera encuesta que está en las calles de Venezuela, en el pueblo. Y ahí lo que se ve es amor y espíritu de victoria. Amor y espíritu de victoria. Señor Castro, hemos hablado de encuestas no solo para Venezuela, hicimos varios programas de Argentina, por ejemplo, hablando de encuestas, lo hemos hecho de Colombia, de Ecuador, y muchos a veces no confían en las encuestas y dicen que la verdad está el día de las elecciones. Sin embargo, esto nunca se había visto en Venezuela hace casi que 15, 20 años atrás, desde que el chavismo está en el poder, unos números como estos. Sin embargo, el presidente Maduro ha dicho que está preparado a reconocer, gane quien gane. A quien gane está él listo a reconocer este 6 de diciembre. ¿Es verdad? No, evidentemente Maduro y todo el gobierno es un gobierno muy mentiroso. Un gobierno que si fuese democrático no sería hoy gobierno. Hay que recordar que Maduro se ganó unas elecciones gracias a un fraude procedimental, que yo quisiera hablar un poco de eso, Andrea. No se trata simplemente de que es que vamos el día de las elecciones y hacen un fraude electrónico, como también se ha querido asustar al votante diciéndole que conocen por quién va a votar, van a las instituciones públicas, los gerentes, que en su mayoría son militares, y amenazan a los empleados de que si no vienen demostrando que ellos votaron por el oficialismo, los van a votar. Hay un terrorismo permanente, pero todas estas encuestas, tal como tú lo dices y como lo dicen los propios encuestadores, han sido encuestas que siempre dieron favorable al chavismo, porque hay que reconocer algo, por encima de lo que sea correcto o no. La gente electoralmente ha venido respondiendo a algunos estímulos económicos, mediáticos. Este programa, para ponernos en contexto, no va a salir en Venezuela. Este programa no sale en Venezuela y los venezolanos están limitados en la información que la oposición pueda desprender para defenderse en una campaña. Entonces, esas encuestas que en esas condiciones, antes un poco inclusive más suaves, daban a la oposición perdedora, hoy dan a la oposición ganadora. Pero hay que recordar también que nosotros no estamos en una encuesta general que pueda decirnos cuántos diputados vamos a tener, sino que también el gobierno ha hecho artimañas, acomodando circuitos, beneficiando donde ellos sienten que son más poderosos electoralmente para lograr ganar diputados, cambiando la proporcionalidad. Con el tema del género también hicieron algo parecido a última hora para desmotivar a la oposición. Pese a esos números, señor Castro, ¿hay temor de que pueda haber un tipo de fraude electoral? Es que el fraude es procedimental. Ahora, o sea, no es en las urnas como muchos piensan, según ustedes. Yo diría que es también en las urnas. Sí, enseguida le doy la palabra, señor Juárez. Es también en las urnas electorales. Se lo digo yo que fui candidato, me correspondió defender y nos tocaba hacer milagros para que el Plan República cumpliera su trabajo, para que los chavistas que colocan al frente de cada centro de votación no arremetieran contra nuestra gente porque iba a votar o porque iba a defender votos. Teníamos que sacar a nuestra gente escondida con un acta para poder tener nosotros los resultados claros en unas elecciones. Entonces todo esto ha venido pasando, pero lo más importante que yo quisiera cerrar, por lo menos esta idea, es cuando un pueblo se decide a cambiar. Los pobres que votaron por Chávez hoy están en cola. Los que recibieron cualquier tipo de ayuda hoy no la reciben. La gente está obstinada de la corrupción, de ver escándalos, por cierto, como el escándalo reciente de los sobrinos de Silvia Flores, donde la gente ve cómo los boliburgueses tienen una vida de ricos y millonarios, mientras que los pobres cada día son más pobres. Le cedo la palabra, señor Juárez, que usted quería anotar algo, señor Juárez. Adelante. Bueno, aquí hay varios elementos que es interesante para el debate. Primero, el tema de las encuestas, ¿no? Son las mismas encuestas que en el año 2006 alegaban que el señor candidato para ese momento, Manuel Rosales, iba a arrasar en las elecciones. Y lo que terminó arrasando fue el liderazgo
del fallecido presidente Hugo Chávez. Entonces el tema de las encuestas es algo relativo. La mejor encuesta, como ahí coincido plenamente con lo que plantea la moderadora del debate, la mejor encuesta es la que se hace el día de las elecciones, sacando el cómo se moviliza las distintas maquinarias políticas para concretar un resultado. Sobre el tema del sistema electoral venezolano, déjenme recordarle lo que dijo el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que es una de las personas más influyentes en materia electoral a nivel mundial, donde él destaca el blindaje que tiene el sistema electoral venezolano desde el punto de vista técnico y desde las distintas formas de auditoría del voto. Yo acabo de ser observador internacional en las elecciones en Bogotá, en las elecciones regionales que se presentaron en Colombia, y bueno, hay enormes contrastes de cómo un sistema manual y en el caso de este sistema tecnológico y avanzado que tiene Venezuela ha dado importantes resultados. Y si hay una alerta de fraude, entonces nos explicamos por qué, por ejemplo, uno de los estados más importantes estratégicamente para el chavismo, como en Miranda, el señor Capriles actualmente es gobernador. Y es importante que el día domingo impere la racionalidad y aproveche este espacio para hacer un llamado a la racionalidad política y que los venezolanos, independientemente de nuestras diferencias, acudamos a las urnas y podemos resolver nuestras diferencias políticas de forma pacífica, aboliendo, descartando cualquier tipo de fórmula violenta. Señor Juárez. Sí, y me parece válido ese mensaje que usted hace el llamado, y no solo viene de la oposición o del chavismo, sino de todos los latinoamericanos que queremos que eso suceda en Venezuela. Al señor Romero lo veo que asiente negativamente cuando usted dice algunas cuestiones, y señor Romero, le quiero dar la palabra. Cierre por favor, porque necesito cerrar este bloque. Adelante, señor Juárez, entonces. La idea es descartar cualquier tipo de intento de golpe de Estado, y lo digo directamente con el mayor respeto, como el participó uno de los panelistas, el señor Romero participó en un golpe de Estado, y nos gustaría que nos explicara cómo él habla aquí de democracia y participó, leyó el decreto de un golpe de Estado que destituyó todos los poderes en menos de 48 horas y se registró la violación de derechos humanos que no se ha registrado en 15 años de gobierno revolucionario. Sí. Es importante que el señor pero usted habla de un golpe de Estado por parte de la oposición. ¿Y qué hacemos cuando Maduro llama a un gobierno cívico-militar para defender una revolución en caso de derrota? El golpe de Estado lo ha hecho la oposición aquí venezolana, y un representante lo tenemos en este foro. Yo le pregunto, señor Juárez, después le damos la palabra al señor Romero para que le responda, pero yo quiero preguntarle qué hacemos o qué hacen los venezolanos cuando Maduro llama a un gobierno cívico-militar para defender una revolución en caso de derrotar. Bueno, y le explico, la unión cívico-militar es un concepto que se ha venido manejando desde el año 2002, producto del golpe de Estado que encabezó uno de los personajes como el señor Romero, ¿no? Y el caso de esta unión cívico-militar permite, porque los militares también son ciudadanos, los militares tienen derechos, tienen voz, tienen ciudadanía, tienen forma de expresar sus opiniones políticas en Venezuela, como no lo hay en pocos países de América Latina. Es importante que destaquemos eso, y es importante que siempre aquí se impere la paz, y que el que ha llamado el diálogo y el que ha pateado la mesa de diálogo históricamente ha sido la oposición. Un ejemplo fue en el año 2002.